Did you know that flamenco wasn't always as we know it today? Do you know the main differences between the emerging flamenco at the late 19th century and today's flamenco? In episode 53 of the podcast Forgotten Sounds of Flamenco, the first of season 3, I will reveal the 7 main differences between both flamencos. I'm sure you'll be surprised. Sounds that once were listened. Sounds that once were enjoyed. Sounds that once were danced. Sounds relegated to oblivion. And yet, there is still something we can do for them. Let us summon them. Let us summon them. Welcome to the podcast Forgotten Sounds of Flamenco. My name is José Miguel Hernández Jaramillo, and I invite you to join me in this journey through the sounds, stories, places, and characters that brought 19th century flamenco to life. Hola de nuevo, espero que hayas tenido una excelente entrada de año. Hoy arrancamos con mucha ilusión la tercera temporada de este podcast y quiero comenzar agradeciéndote por estar ahí una vez más, acompañándonos en este espacio que compartimos en las principales plataformas como Spotify, Apple Music, iVoox o en nuestro canal de YouTube Sonidos Olvidados en Musicología Creativa. En esta nueva temporada habrá algunos cambios que iré compartiendo contigo a lo largo de los episodios. Uno de los más destacados es que a partir de ahora los episodios se publicarán el primer viernes de cada mes, en lugar de cada 2 viernes tal y como veníamos haciendo en las 2 primeras temporadas. Además, la versión en vídeo que subimos a YouTube contará con contenido ampliado, incluyendo imágenes, gráficos y animaciones. Para inaugurar esta tercera temporada he elegido un tema que me habéis preguntado en varias ocasiones: las principales diferencias entre el flamenco del siglo XIX y el flamenco que conocemos hoy en día. En este episodio intentaré sintetizar esas diferencias en 7 puntos clave. El primer punto que quiero destacar son los cantes o palos flamencos que se empleaban, que han cambiado significativamente desde el siglo XIX. Muchos de los palos flamencos actuales, como las bulerías, tientos, farrucas, garrotín, rumbas, colombianas, bamberas, milongas o tanguillos, no existían en aquel entonces. Estos estilos se incorporaron al flamenco principalmente durante el primer tercio del siglo XX, fruto de un proceso de adaptación o creación que era muy común en los primeros años de este arte. Por otro lado, algunos palos que eran habituales en el siglo XIX han desaparecido o se han transformado profundamente. Ejemplos de estos son el jarabe, los panaderos o el jaleo, que hoy día están olvidados o se han transformado hacia formas muy distintas. Por cierto, a estos 3 palos dediqué episodios anteriores de este podcast. Por si te lo perdiste, puedes escucharlos cuando quieras. Esto nos lleva al segundo punto clave, la dinámica de creación de nuevos palos en los inicios del flamenco. Desde la década de 1860, cuando este arte comenzó a ser conocido bajo el nombre de flamenco, la incorporación de nuevos palos era algo habitual. En aquellos tiempos se adaptaban músicas ajenas al flamenco o se creaban estilos completamente nuevos que lograban tanto éxito que terminaban considerándose como palos flamencos. Sin embargo, esta práctica ha cambiado radicalmente. Hace casi un siglo que no se ha incorporado un palo nuevo al repertorio flamenco. Hoy día, el flamenco tiende más a preservar y reinterpretar su legado que a expandirlo con nuevos palos. El tercer punto que quiero destacar es que los palos más populares hoy día tampoco son exactamente iguales a los que hacían furor en el siglo XIX. En aquel entonces, las malagueñas y las peteneras estaban en lo alto del ranking de popularidad, seguidos muy cerca por los tangos, guajiras o la soleá. En nuestros días, únicamente los tangos y la soleá siguen siendo muy populares, junto con cantes como las bulerías, que ni siquiera existían en el siglo XIX, o los fandangos, que como vimos en el episodio 4 de este podcast, no pasaba por sus mejores momentos en aquel entonces. Esto es normal, pues los gustos musicales van cambiando en cada época, y quizás los palos más populares en el próximo siglo no sean los mismos que actualmente. Antes de continuar, vamos a escuchar uno de esos palos que estaban muy de moda a finales del siglo XIX y que hoy día no se practica tanto. Son unas guajiras tituladas Guajiras Populares, publicadas probablemente a finales del siglo XIX o en los primerísimos años del XX, y recoge algunas de las melodías de guajiras más populares en aquel momento, hoy desafortunadamente ya en desuso.
Bueno, es una preciosa guajira con algunas partes, algunas coplas en modo menor, lo cual no es muy habitual actualmente en la guajira. La cuarta diferencia que quiero destacar es la mayor apertura que existía en el siglo XIX para interpretar lo que entonces se conocía como flamenco, utilizando técnicas vocales diferentes a las que predominan en la actualidad. Este aspecto fue estudiado en profundidad por Lénica Reyes en su tesis doctoral sobre las malagueñas del siglo XIX. Según su investigación, en esa época se empleaban estilos vocales más variados y flexibles, adaptados al contexto y las características de cada intérprete, lo que daba lugar a una diversidad sonora que hoy resulta menos común. En su análisis, Reyes señala cómo las malagueñas de aquel tiempo formaban parte de un sistema musical en constante transformación, donde las técnicas vocales y los estilos interpretativos estaban influenciados tanto por la música popular como por la académica. Esto permitía una riqueza expresiva que se reflejaba en el uso de distintos tipos de voz y ornamentaciones, adaptadas a los espacios y ocasiones de ejecución, ya fueran reuniones íntimas o actuaciones públicas en teatros o cafés cantantes. Nos dice Lénica lo siguiente: a partir de las referencias documentales y del análisis musical y contextual, es posible inferir las dos formas genéricas de cantar las malagueñas. Una con técnica vocal lírica, cantada en teatros y fiestas privadas de las clases hegemónicas, y otra con una técnica denominada flamenca o andaluza, presente en todos los estratos sociales. Ambas formas de cantar convivieron compartiendo escenario incluso hasta entrado el siglo XX. Esta diversidad vocal no se limitaba únicamente a las malagueñas, sino que se extendía al resto de palos flamencos. Si revisamos las fuentes documentales de la época y las primeras grabaciones, es evidente la riqueza y variedad de voces que existían en el flamenco del siglo XIX. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, este abanico vocal comenzó a homogeneizarse. Este proceso no fue casual, estuvo marcado por una tendencia a censurar o marginar aquellas prácticas vocales que no se ajustaban al canon que se estableció como voz flamenca de referencia, por lo que fue quedando atrás la flexibilidad y experimentación que caracterizaban los primeros años de este arte. Y esto tiene relación con la quinta diferencia, que se refiere a los espacios donde se practicaba el flamenco y donde se practica actualmente. En el siglo XIX, aunque ya encontramos flamenco en teatros y espacios públicos como los cafés cantantes, también se interpretaba en lugares que hoy podrían sorprendernos. Por ejemplo, era muy habitual escuchar flamenco en plazas de toros durante las corridas, en calles y plazas de pueblos y ciudades a cargo de las bandas de música, o incluso en los salones de familias pertenecientes a los estratos hegemónicos en la sociedad decimonónica. En contraste, algunos de los espacios que hoy consideramos fundamentales para el flamenco, como son las peñas flamencas o los festivales dedicados exclusivamente a este arte, no existían en aquel entonces. Las peñas flamencas comenzaron a surgir a mediados del siglo XX y los festivales anuales o bianuales se consolidaron un poco más tarde, transformando la manera en que el flamenco se presenta y se vive hoy en día. De nuevo vemos cómo el flamenco, como un arte vivo, ha ido adaptándose a las dinámicas sociales y culturales de cada época. La sexta diferencia entre el flamenco del siglo XIX y el actual está relacionada con los instrumentos musicales utilizados para interpretar piezas flamencas. Aunque hoy en día parece que se han incorporado cada vez más instrumentos al flamenco, este fenómeno no es nuevo. Ya en el siglo XIX se experimentaba con una notable diversidad instrumental, incluyendo algunas formaciones o instrumentos que hoy día prácticamente están en desuso. Por ejemplo, las bandas de música que antes mencioné eran muy habituales en aquella época. Estas agrupaciones interpretaban palos flamencos en espacios públicos, especialmente al aire libre. Para ellas se hacían composiciones originales o bien se arreglaban algunas existentes para sus instrumentos. Otro caso interesante es el cornetín, un instrumento que se usaba frecuentemente para imitar la voz humana en la interpretación de ciertos palos flamencos, pero que hoy en día ha desaparecido casi por completo del repertorio flamenco. De hecho, este instrumento merece un episodio propio para explorar con detalle su papel en la historia del flamenco. El piano también tuvo un protagonismo destacado durante el siglo XIX, mucho mayor que el que tiene actualmente. Aunque hoy existen propuestas muy interesantes que integran al piano en el flamenco contemporáneo, durante aquel siglo fue un instrumento clave debido a la popularidad entre las clases acomodadas, que eran quienes no solo podían poseer uno, sino que también podían costearse formación musical en él. Muchas composiciones flamencas de la época fueron creadas específicamente para piano o adaptadas a ese instrumento. En contraste, hay instrumentos muy integrados en el flamenco actual que no existían o no se utilizaban en el siglo XIX.
Un ejemplo claro es el bajo eléctrico o cualquier instrumento electrónico, por razones obvias, o el cajón, un instrumento que nos llegó desde el Perú y que fue introducido al flamenco hace menos de medio siglo. Este último se ha convertido en un elemento esencial en el flamenco contemporáneo, pero en el siglo XIX no se empleaba el cajón. Por último, la séptima diferencia que quiero destacar es el papel que desempeñaban las partituras en el flamenco del siglo XIX. En aquella época existía un mercado muy amplio de música flamenca escrita en forma de partitura, destinada a instrumentos como el piano o la guitarra, entre otros. Estas partituras no solo recogían piezas populares, sino que muchas veces eran composiciones creadas específicamente para ser vendidas y ejecutadas por quienes las adquirieran. Esto fomentaba una forma de transmisión y aprendizaje del flamenco muy distinta a la actual. Hoy en día, aunque se siguen editando partituras flamencas, su producción es mucho más limitada y suele centrarse en piezas ya interpretadas por las personas que las compusieron. En cambio, en el siglo XIX había personas dedicadas exclusivamente a crear obras flamencas para su comercialización en formato de partitura. Este enfoque permitía que cualquier persona que supiera leer música podía interpretar flamenco en su propio entorno. Pues hasta aquí llega nuestro brevísimo repaso comparativo entre el flamenco del siglo XIX y el flamenco actual, dos universos que, aunque comparten una misma esencia, son profundamente distintos en muchos aspectos. Por supuesto, hay muchísimos otros elementos que podíamos analizar en los que el flamenco contemporáneo difiere de aquel arte incipiente de finales del siglo XIX. Sin embargo, espero que los 7 puntos que he mencionado te hayan ayudado a imaginar cómo era aquel flamenco que disfrutaban nuestros tatarabuelos. ¿Te haces una mejor idea de cómo sonaba y se vivía el flamenco en aquella época? ¿Te lo imaginabas así? Si quieres puedes compartir tus impresiones o comentarios en nuestras redes sociales. Me encantaría conocer tu opinión. Bueno, antes de despedirme, quiero agradecerte por acompañarme en este primer episodio de la tercera temporada. Recuerda que a partir de ahora lanzaremos un nuevo episodio el primer viernes de cada mes. Así que aquí te espero para seguir explorando juntos las historias en los albores de nuestro querido flamenco. ¡Hasta pronto!